Julia Navarro, de ninguna parte. ¿Qué es más difícil, morir o matar? De ninguna parte es un viaje a los confines de la conciencia de dos jóvenes, Abir y Jacob, cuyas vidas se cruzan en un campo de refugiados en el sur del Líbano. Ambos, eternos exiliados de sí mismos, se encontrarán años más tarde en Bruselas, bajo el humo de las bombas con las que el Círculo, una organización islamista, siembra el terror en el corazón de Europa. Una novela que hunde sus raíces en la naturaleza humana y sus claroscuros, protagonizada por personajes que viven en permanente conflicto con su identidad y que nos invita a reflexionar sobre cada una de nuestras certezas. París, medianoche. Abir. Nunca he dormido con ninguna mujer. No puedo permitírmelo. Podría soñar, decir en voz alta cualquier cosa que me pudiera delatar. Mi vida se resume en matar y huir, matar y huir, matar y huir. La mujer que conocí anoche me ha despedido en la puerta mientras bostezaba. Parecía aliviada de verme marchar. Dentro de unos minutos no recordará mi rostro ni yo su nombre. Siempre busco profesionales, puesto que lo único que pretendo es un desahogo rápido. En alguna ocasión han querido alargar la noche, pero yo no me lo he permitido por temor a caer en el sueño. Disfruto del paseo en soledad. Me cruzo con mujeres que exhiben su carne en las esquinas, mientras los hombres, para los que trabajan, aguardan fumando en cualquier portal. Me pregunto cómo será dormir con una mujer la noche entera. Quizá no llegue a saber nunca. Cuando era adolescente, soñaba con un futuro en el que compartiría las noches y los días con Marion. Camino hacia el distrito 10. Pasaré cerca de la casa donde ella vivía con su hermana Lisette. No es que espere verla, hace años que se marchó, pero pisar su calle consigue que la sienta cerca. Marion, pronto nos volveremos a ver. Le prometí que haría algo grande. Esta noche el pasado me visita como tantas otras noches y me cuesta reconocerme en el adolescente que fui. Aún siento un temblor cuando recuerdo el día en que llegué a París con mi hermano y el tío Jamal. Abir e Ismail, dos huérfanos asustados que no podíamos elegir. Era consecuencia de la tragedia, mi tragedia, el asesinato de nuestros padres en Ein el-Helwe. Aquel comando israelí nos dejó huérfanos. Cierro los ojos para recordar mejor, aunque temo revivir lo que sucedió entonces y que en el presente forma parte de la pesadilla que me impide dormir. Abir respiró hondo y dejó que los recuerdos le arrastraran al pasado. Seguía reteniendo en la retina aquella madrugada en Ein el-Helwe, cuando los judíos irrumpieron en el sueño de la familia. No los buscaban a ellos, sino al jeque Moshin. El jeque visitaba a un cuñado de su madre. Abir respiró hondo y dejó que los recuerdos le arrastraran al pasado. Seguía reteniendo en la retina aquella madrugada en Ein el-Helwe, cuando los judíos irrumpieron en el sueño de la familia. No los buscaban a ellos, sino al jeque Moshin. El jeque visitaba a un cuñado de su madre. Su padre, Jafar, les ordenó que huyeran y Abir cogió de la mano a Ismail mientras su madre, Gada, lo seguía con su hermana pequeña en brazos, la dulce Dunia. Saltaron por una ventana. El ruido de los disparos envolvía la madrugada. Su madre tropezó y cayó de bruces. La cabeza de Dunia se estampó contra el suelo y empezó a manar sangre mientras su madre gritaba. Abir se dio la vuelta y quiso socorrerlas, pero en ese momento escucharon disparos seguidos de una explosión y al jeque Moshin chillándoles que corrieran. Pero él se agachó e intentó tirar de la mano de su madre. Vio con horror que estaba herida, porque cuando el jeque disparó a los judíos, ella se interpuso para evitar que le mataran, y allí murió. Entonces Abir cogió una piedra y levantando el puño gritó a los perros judíos que los mataría. Cumpliría su promesa, la estaba cumpliendo.
Después del asesinato de sus padres, siguieron viviendo un tiempo en Nein el-Elbe, un pueblo mísero, pero donde se sentían seguros porque nada les resultaba ajeno. Más tarde, la familia decidió que estaría mejor en Beirut. Sus primos, Gibrán, Sami y Rosan, hicieron lo posible para aliviar su dolor. Allí estuvieron hasta que los reclamó Hamán Adulún, tío de su padre. Como se enteró de lo sucedido, no dudó en regresar al Líbano para hacerse cargo de los 2 huérfanos de su sobrino Jafar, casado con Gada. Era su obligación para con su familia. Su tío Jamal era un hombre humilde, con un oficio de electricista. Primero había emigrado a Francia en busca de trabajo y luego a causa de Noura, tuvo que probar suerte en Bélgica, asentándose en Bruselas. La tía Fátima era una buena mujer y el primo Farid se había ganado el respeto de la familia por su piedad y sabiduría. En cuanto a Noura, Abir no podía dejar de querer a su prima, porque más le avergonzaba su comportamiento incidente. Se sentía agradecido a su tío, porque los había adoptado. Les dio sus apellidos y les enseñó a ser buenos creyentes, temerosos de Alá. Puso especial empeño en que ni Abir ni el pequeño Ismail faltaran a la mezquita. Cuando alguno de ellos se enfermaba y su esposa le pedía que les permitiera quedarse en casa, Hamán ni siquiera lo escuchaba. No había excusa para acudir cada viernes a rezar junto a sus hermanos, que mantenían su fe en aquella ciudad pecadora. Su tío no creía que tuviera que estarle agradecido a los infieles. Le habían permitido vivir entre ellos, sí, pero bien que se ganaba el pan. Nada le habían regalado, así que nada debía. Trabajaba duro y le pagaban. No le consideraban uno de ellos, ni tampoco él quiso sentir que pertenecía a aquel lugar. Algún día Europa caería como fruta madura en las manos de los creyentes. Jamal nunca perdonó a los judíos y educó a sus hijos y a sus 2 sobrinos en el odio a los asesinos. Nunca les permitió olvidar, ni siquiera sanar las heridas. Y él, Abir, en París, tuvo que aprender a sobrevivir. Procuró sacar buenas notas para contar con el aprecio de los profesores. Se esforzó por hacer lo mismo que hacían los otros chicos, incluso sin que su tío lo supiera. Llegó a fumar y a beber. No quería confesárselo ni a él mismo, pero aún recordaba lo mucho que le gustaba el sabor del vino. Sus amigos del liceo se reían de él porque no se atrevía a intentar meter la mano bajo las faldas de las compañeras de clase, hasta que un día lo hizo. En realidad imitó el comportamiento de aquellos muchachos para sentirse parte de ellos y llegó a evitar a otros musulmanes como él. No quería ser diferente. Se empeñó en que lo consideraran un buen francés, pero aquellos chicos nunca dejaron de verle como un árabe. Decían y se reían de él. Su color de piel, su ropa, su acento gutural al hablar francés. Por más que lo intentara, no lograba ser como los demás. Incluso había pasado una etapa de rebeldía en la que se negaba a hablar árabe en casa. Solo quería hablar francés y abominaba de las comidas de su tía Fátima. En unas cuantas ocasiones, su tío le castigó pegándole con el cinturón. Aún le quedaba alguna marca en la espalda. Jamal le combinaba a comportarse como un buen musulmán y a no pretender convertirse en lo que nunca sería. ¿Por qué hemos de renunciar a nuestras creencias y a nuestras costumbres para agradarles? Algún día toda Europa será nuestra y los infieles se convertirán. ¿Cuánta razón tenía su tío? Ahora estaba seguro de que lo conseguirían. Los europeos eran débiles, pusilánimes. Estaban demasiado ensimismados en parecer lo que creían ser. A regañadientes habían abierto las puertas del continente y antes de que se dieran cuenta formarían parte del Islam. Encendió un cigarrillo y aspiró el humo para que se fundiera con los pulmones. Volvió a hablar consigo mismo, permitiendo que fluyeran sus pensamientos.
Le hubiera gustado acercarse hasta la casa donde antaño vivió con sus tíos, pero alguien podría reconocerle y eso le pondría en peligro. Metió la mano en el bolsillo y palpó la llave de la casa donde podría descansar. Pertenecía a un hombre que ni siquiera conocía. Era el encargado de buscar lugares seguros a los hermanos que formaban parte de alguno de los grupos del círculo en Europa. El hombre alquilaba apartamentos y casas para los combatientes y los integrantes de las células dormidas. Abrir se había convertido en uno de los lugartenientes del ejército de Moshin, que era quien guiaba a los combatientes del círculo. El jeque no olvidaba que los padres de Abid habían sacrificado sus vidas para protegerle. Además, como les unían lejanos lazos de parentesco, confiaba en él, tanto como para permitirle organizar atentados en los que a veces participaba y en otras se marchaba antes de que se llevaran a cabo. El jeque Moshin decía que aún le quería vivo, que ya llegaría el momento del martirio. Él se sentía orgulloso de contar con la confianza del jeque. Esto suponía que los hombres le representaran, pero también le obligaba a exhibir su valor sin flaquear. Había caminado casi 2 horas y se sentía cansado. Llegó a la calle donde se encontraba su escondite. Se paró a encender otro cigarrillo para observar si veía algo que le llamara la atención. La calle estaba desierta y se dirigió con paso tranquilo hasta el portal. Abrió la puerta y con aire sigiloso subió las escaleras. Sintió alivio al hallarse a salvo. En unos días viajaría a Bruselas, pero antes tenía que preparar minuciosamente los pormenores de la operación que iba a llevar a cabo. El mundo entero se doblegaría ante él. Iba a humillar a los infieles, como nunca nadie se había atrevido a hacerlo, y Marion, a su pesar, le admiraría por ello. Tel Aviv, 5 de la mañana. Jacob. Te encontraré. Os mataré a todos y pagaréis por lo que habéis hecho. Aquellos gritos que retumbaban en su cabeza le despertaron. Entre las sombras de la habitación creyó ver dibujarse el rostro de aquel adolescente desesperado mientras él sostenía un arma en la mano. Era un sueño recurrente que nunca lograba vencer. Aún temía la mirada cargada de lágrimas y dolor de aquel crío con el puño cerrado amenazante. No había vuelto a ser el mismo, no podía serlo. Se cuestionaba quién era, qué hacía, qué quería. Sin embargo, no encontraba las respuestas y sentía que había perdido las riendas de su vida, si es que en algún momento realmente las tuvo en sus manos. Se reprochó la tendencia que tenía a revisar cada hecho vivido por insignificante que fuera. Intentó despejar los pensamientos del pasado. Le sucedía muy a menudo. Se abstraía pensando en lo que era y en lo que podía haber sido, y desmenuzaba cada instante seguro de que su vida había tomado un rumbo que se había equivocado. No dudaba de que el nuevo Silicon Valley era Tel Aviv y, por tanto, para su trabajo era el mejor lugar. Solo que no era una ciudad normal, porque Israel no era un país normal, aunque los israelíes parecían no darse cuenta y habían hecho de la anomalía que se vivía en su país su normalidad. Aún así, los admiraba. Lo que más le preocupaba era perder la perspectiva y terminar siendo parte de ellos, porque eso significaría renunciar a ser lo que siempre quiso ser. De ahí que no dejara de reprocharle a su madre que hubiera decidido dejar atrás París para instalarse en Israel. No es que recordara París con nostalgia, tampoco se había sentido parte de la ciudad, aunque en realidad su madre no le dio tiempo ni opción para intentarlo y construir una vida propia. Le hubiera gustado tener una actitud igual de despreocupada que la de tantos otros compañeros suyos de trabajo, pero no podía evitarlo. Necesitaba desmenuzar cada minuto vivido para entenderse, aunque no era el momento de pensar en el pasado. A las 7:30 tenía una cita en el departamento de psiquiatría del hospital Sheva de Tel Aviv.
Le costó decidirse a hablar con la psiquiatra, hasta que su jefe, Nathan Lewin, le convenció de que debía hacerlo. Te ayudará a enfrentarte con los fantasmas. Además, tiene autorización para conocer información confidencial. A ella puedes decirle cualquier cosa. A mí me trató durante algún tiempo. No serás ni el primero ni el último de nosotros que necesita poner su cabeza en orden. Y te aseguro que la doctora Tudela es especial.